Imagina recibir tu salario por la mañana y antes de que termine la primera semana del mes, darte cuenta de que casi no queda dinero en tu cuenta. Pagas algunas facturas, haces un par de compras que parecían necesarias y cuando vuelves a mirar tu saldo, te preguntas una vez más, ¿cómo es posible que el dinero desaparezca tan rápido? Lo más sorprendente es que este problema no siempre está relacionado con cuánto ganas. Hay personas con ingresos elevados que viven constantemente endeudadas, mientras otras, con salarios mucho más modestos, consiguen ahorrar, invertir y construir un patrimonio sólido con el paso de los años. ¿Cuál es la diferencia? La respuesta no comienza en la cantidad de dinero, sino en la sabiduría con la que ese dinero es administrado. Y si existe alguien que entendió profundamente este principio fue el rey Salomón. Considerado el hombre más sabio de la historia, escribió enseñanzas que, miles de años después, continúan siendo increíblemente actuales para cualquiera que desee tener paz financiera. En este video descubrirás 10 leyes financieras inspiradas en las enseñanzas de Salomón que pueden ayudarte a hacer que tu salario dure mucho más, evitar errores que vacían tu bolsillo y comenzar a construir una vida económica mucho más estable. Algunas de estas leyes parecen sencillas, pero tienen el poder de transformar completamente tu relación con el dinero. Y la última es, probablemente, una de las enseñanzas financieras más importantes de toda la Biblia, aunque muy pocas personas la aplican. Antes de continuar, escribe en los comentarios la siguiente frase: la sabiduría vale más que el dinero. Esa sencilla declaración representa el verdadero fundamento de todo lo que aprenderás hoy. También te invito a suscribirte al canal si todavía no formas parte de esta comunidad, porque aquí descubrirás principios bíblicos sobre finanzas, negocios, ahorro, inversiones, prosperidad y administración del dinero que siguen funcionando miles de años después de haber sido escritos. Dale un me gusta a este video para ayudar a que YouTube lo recomiende a muchas más personas interesadas en mejorar su vida financiera siguiendo la sabiduría de las Escrituras, y compártelo con alguien que siempre dice que el salario nunca le alcanza. Cuando pensamos en Salomón, la mayoría recuerda inmediatamente su enorme riqueza. Sin embargo, pocas personas se hacen una pregunta mucho más importante. ¿Cómo llegó a construir esa riqueza? ¿Fue simplemente porque Dios lo bendijo milagrosamente, o existían principios prácticos detrás de su prosperidad? La Biblia responde claramente esa pregunta. Antes de recibir cualquier riqueza extraordinaria, Salomón pidió algo completamente diferente. No pidió oro, no pidió plata, no pidió ejércitos, no pidió poder político, pidió sabiduría. Ese detalle cambia completamente la perspectiva sobre las finanzas personales. Vivimos en una cultura obsesionada con ganar más dinero. Salomón, en cambio, comprendió que sin sabiduría cualquier cantidad de dinero terminaría desapareciendo. Observa lo que sucede con muchas personas cuando reciben un aumento de salario. Durante algunas semanas sienten que finalmente podrán ahorrar. Sin embargo, poco tiempo después aparecen nuevos gastos, nuevas compras, nuevas suscripciones, nuevos compromisos, y casi sin darse cuenta, vuelven exactamente al mismo punto donde estaban antes. El problema nunca fue únicamente el ingreso. El problema estaba en los hábitos. Eso es precisamente lo que las enseñanzas de Salomón buscan corregir. La primera ley financiera de Salomón dice que la sabiduría debe preceder al dinero. En Proverbios encontramos una afirmación extraordinaria. La sabiduría vale más que el oro refinado, y el entendimiento es más precioso que la plata. A simple vista parece una frase puramente espiritual, pero encierra una realidad económica impresionante. Piensa por un momento en dos personas. La primera recibe $100,000 sin saber administrar dinero. La segunda posee educación financiera, disciplina, paciencia y buenos hábitos, pero comienza prácticamente desde cero. ¿Quién tiene mayores posibilidades de construir riqueza duradera? La mayoría de los estudios sobre finanzas personales muestran exactamente lo mismo que enseñó Salomón hace casi 3,000 años. Las personas que desarrollan buenos hábitos financieros suelen mejorar progresivamente su patrimonio. En cambio, quienes reciben grandes cantidades de dinero sin cambiar su manera de pensar, muchas veces terminan perdiéndolo todo. La sabiduría produce riqueza sostenible. La riqueza sin sabiduría normalmente desaparece. Por eso Salomón nunca comienza hablando de monedas. Comienza hablando del corazón, del carácter y de la forma de pensar.
Porque toda decisión financiera nace primero en la mente. Si cambias tu manera de pensar acerca del dinero, inevitablemente terminarás cambiando tu manera de administrarlo. La segunda ley de Salomón es igual de poderosa. No gastes todo lo que ganas. Puede parecer un consejo demasiado sencillo, pero millones de personas viven exactamente al contrario. Cada vez que aumenta el salario, también aumentan los gastos. Cambian de automóvil, cambian de teléfono, cambian de ropa, cambian de estilo de vida. Y sin darse cuenta continúan llegando al final del mes con la misma sensación de escasez. Proverbios describe al hombre prudente como alguien que conserva recursos, mientras el insensato consume todo inmediatamente. Observa que Salomón no dice que ahorrar sea un acto ocasional. Lo presenta como un estilo de vida. El ahorro no depende únicamente del tamaño del salario. Depende de la disciplina. Incluso una pequeña cantidad reservada todos los meses comienza a producir un efecto extraordinario con el paso de los años. Muchas personas esperan ganar más para empezar a ahorrar. La sabiduría bíblica propone exactamente el camino inverso. Aprende a ahorrar primero. Después estarás preparado para administrar ingresos mayores. Porque quien desperdicia poco, normalmente también desperdiciará mucho. Los hábitos no cambian automáticamente cuando aumenta el salario. Por eso resulta tan importante construir disciplina antes de que llegue una mayor prosperidad. Existe una tercera ley que muy pocas personas aplican y que explica por qué algunos salarios desaparecen prácticamente el mismo día del pago. Salomón advierte repetidamente sobre las compras impulsivas. No utiliza exactamente esa expresión moderna, pero describe perfectamente el comportamiento de quien actúa únicamente movido por el deseo del momento. Hoy ese problema es incluso mayor. Las tiendas están abiertas las 24 horas. Las aplicaciones permiten comprar con apenas unos segundos. Las tarjetas de crédito crean la ilusión de que siempre existe dinero disponible. La publicidad trabaja constantemente para despertar necesidades que antes no existían. En ese escenario, la prudencia se convierte en una ventaja competitiva. Cada compra debería responder una pregunta muy sencilla. ¿Esto resuelve una necesidad real o únicamente satisface un impulso momentáneo? Esa pregunta, repetida durante años, puede ahorrar miles de dólares. Salomón entendía que las pequeñas decisiones diarias construyen los grandes resultados financieros. No son únicamente las grandes inversiones las que transforman una economía familiar. También lo hacen los pequeños gastos repetidos constantemente. Una suscripción innecesaria, un consumo impulsivo, un hábito diario aparentemente insignificante. Cada uno parece pequeño por separado, pero juntos terminan consumiendo gran parte del salario sin que la persona lo perciba. Por eso la verdadera riqueza no comienza aprendiendo a ganar más. Comienza aprendiendo a conservar mejor aquello que ya ganas. Y precisamente esa capacidad de conservar, multiplicar y administrar correctamente los recursos nos lleva a la cuarta ley de Salomón, una enseñanza que explica por qué algunas personas trabajan toda la vida sin construir patrimonio, mientras otras consiguen que su dinero empiece a trabajar para ellas. La cuarta ley de Salomón puede resumirse en una frase muy sencilla. Haz que tu dinero produzca antes de gastarlo. Cuando leemos cuidadosamente el libro de Proverbios, descubrimos que Salomón admiraba a las personas previsivas. Utilizaba constantemente ejemplos de quienes preparaban el futuro en lugar de vivir únicamente para el presente. Uno de los ejemplos más conocidos es el de la hormiga. Mira a la hormiga, perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. La hormiga no espera la escasez para comenzar a trabajar. Aprovecha el tiempo de abundancia para prepararse. Ese principio también se aplica al dinero. Muchas personas reciben el salario y piensan únicamente en cómo gastarlo. La sabiduría de Salomón propone una pregunta completamente diferente. ¿Cómo puedo utilizar una parte de este dinero para producir más recursos en el futuro? Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la trayectoria financiera de una persona. Cuando todo el dinero se destina exclusivamente al consumo, el patrimonio permanece prácticamente igual durante años. En cambio, cuando una parte comienza a generar nuevos ingresos mediante inversiones responsables, un negocio, una nueva habilidad o un activo productivo, el crecimiento deja de depender únicamente del siguiente salario. Observa que no estamos hablando de asumir riesgos irresponsables ni de buscar ganancias rápidas. La Biblia siempre asocia la prosperidad con la prudencia. Salomón nunca enseñó a perseguir atajos. Enseñó a construir lentamente sobre fundamentos sólidos. Precisamente por eso, otra de sus enseñanzas más importantes consiste en evitar las riquezas obtenidas con prisa.
En Proverbios afirma que las riquezas logradas apresuradamente disminuyen, mientras que quien reúne poco a poco termina aumentándolas. Vivimos en una época donde muchas personas buscan duplicar su dinero en pocos días. Redes sociales, anuncios y supuestos expertos prometen resultados extraordinarios sin esfuerzo. Sin embargo, la historia demuestra una y otra vez que la riqueza verdaderamente sostenible casi siempre crece de forma gradual. Salomón comprendía perfectamente la fuerza del tiempo. Cada pequeña decisión inteligente repetida durante años produce resultados enormes. Cada ahorro constante, cada inversión prudente, cada gasto evitado, cada nueva habilidad aprendida. Todo eso comienza a trabajar silenciosamente hasta producir un cambio visible. Existe una quinta ley que probablemente sea una de las más ignoradas por nuestra generación. Rodéate de personas sabias. Puede parecer una enseñanza exclusivamente espiritual, pero tiene enormes consecuencias financieras. Salomón afirma que quien anda con sabios, sabio será, pero quien se junta con necios terminará sufriendo las consecuencias. Piensa por un momento en las conversaciones que escuchas habitualmente sobre dinero. Algunas personas siempre encuentran una excusa para no ahorrar. Otras consideran imposible invertir. Algunas creen que todos los negocios fracasan. Otras viven convencidas de que la riqueza siempre es fruto de la suerte. Cuando una persona permanece rodeada continuamente por ese tipo de mentalidad, termina adoptando las mismas creencias sin darse cuenta. Lo contrario también ocurre. Cuando comienzas a aprender de personas prudentes, disciplinadas y responsables con el dinero, poco a poco empiezas a cambiar tu manera de pensar. Descubres nuevas oportunidades. Aprendes a evitar errores que otros ya cometieron. Comprendes principios que jamás habías considerado. Por eso una de las mejores inversiones que puedes hacer nunca aparece en una cuenta bancaria. Es invertir en conocimiento. Libros, educación, capacitación, mentores honestos, experiencia práctica. Todo eso aumenta tu capacidad para generar riqueza durante el resto de tu vida. Salomón sabía que la sabiduría produce intereses mucho mayores que cualquier inversión financiera. Existe además una sexta ley extraordinariamente práctica. No te conviertas en esclavo de las deudas innecesarias. Proverbios afirma que quien pide prestado termina convirtiéndose en siervo del que presta. Esa frase fue escrita hace miles de años y continúa describiendo perfectamente la realidad moderna. Muchas personas trabajan durante años únicamente para pagar decisiones impulsivas tomadas algunos meses antes. El salario llega, pero una parte importante ya tiene destino antes incluso de entrar en la cuenta bancaria. Tarjetas de crédito mal utilizadas, préstamos para consumo, compras realizadas únicamente por apariencia y gastos que no generan ningún valor futuro, terminan reduciendo la libertad financiera. Salomón no condena toda forma de deuda, pero advierte constantemente sobre el peligro de asumir compromisos sin reflexión, sin planificación y sin capacidad real para cumplirlos. La verdadera prosperidad no consiste en aparentar riqueza. Consiste en construir estabilidad. Muchas personas parecen ricas porque consumen mucho. Otras realmente construyen patrimonio porque administran bien. Desde fuera, ambas situaciones pueden parecer similares. Con el paso de los años, la diferencia se vuelve enorme. Mientras una continúa dependiendo exclusivamente del siguiente salario para mantener un estilo de vida elevado, la otra comienza a disfrutar de activos que producen ingresos incluso mientras duerme. Ese es precisamente el resultado natural de aplicar las leyes financieras que Salomón enseñó hace casi 3000 años. No prometen enriquecimiento inmediato. Prometen algo mucho más valioso. Una base sólida sobre la cual puede construirse una prosperidad que permanezca durante toda la vida y pueda ser transmitida a las próximas generaciones. Y todavía falta una de las enseñanzas más poderosas de Salomón, aquella que explica por qué algunas personas encuentran satisfacción independientemente de cuánto ganan, mientras otras nunca consideran suficiente ningún salario, por grande que sea. La séptima ley de Salomón es probablemente la más difícil de practicar y, al mismo tiempo, una de las más poderosas para transformar cualquier vida financiera. Aprende a vivir por debajo de tus posibilidades.
Esta idea parece ir en contra de todo lo que el mundo moderno promueve. La publicidad constantemente intenta convencerte de que necesitas un automóvil mejor, una casa más grande, el teléfono más reciente o ropa nueva para sentirte exitoso. Salomón, sin embargo, comprendió que la verdadera riqueza no consiste en mostrar lo que tienes, sino en conservar y multiplicar aquello que administras. En Eclesiastés explica que la persona que ama el dinero nunca queda satisfecha con el dinero. Esa afirmación revela una realidad que continúa siendo evidente miles de años después. Cuando el deseo de consumir nunca encuentra un límite, ningún salario será suficiente. Siempre aparecerá un nuevo gasto, un nuevo deseo o una nueva comparación con la vida de otras personas. La satisfacción financiera no comienza cuando ganas más. Comienza cuando aprendes a controlar tus deseos. Ese dominio propio permite que el dinero deje de gobernar tus decisiones. Muchas personas aumentan sus ingresos durante toda su vida, pero también aumentan constantemente sus gastos. Como resultado, continúan viviendo exactamente con la misma presión económica que tenían años atrás. El problema no era el salario, era el estilo de vida. Salomón enseña que la prudencia consiste en pensar primero en el futuro antes de satisfacer un deseo momentáneo. Cada vez que decides no gastar impulsivamente, estás comprando tranquilidad para el mañana. Cada vez que decides invertir antes que consumir, estás construyendo libertad para el futuro. Esa libertad tiene un valor mucho mayor que cualquier compra realizada por impulso. Existe además una octava ley que complementa perfectamente todo lo anterior. Nunca dejes de trabajar con excelencia. En Proverbios, Salomón pregunta: ¿has visto a un hombre diligente en su trabajo? Delante de reyes estará, no estará delante de gente común. Esta enseñanza demuestra que el crecimiento financiero no depende únicamente del dinero que administras, sino también del valor que eres capaz de generar. Cuanto mayor sea tu preparación, tu disciplina y la calidad de tu trabajo, mayores serán normalmente las oportunidades que aparecerán en tu camino. Las personas excelentes suelen ser recomendadas, reciben mejores oportunidades, inspiran confianza, construyen reputación, y la reputación termina convirtiéndose en uno de los activos más valiosos que cualquier profesional o empresario puede poseer. La novena ley consiste en planificar antes de actuar. Salomón insiste repetidamente en que los planes del diligente conducen a la abundancia, mientras que la precipitación conduce a la pobreza. Esa frase debería acompañar cualquier decisión financiera importante. Antes de comprar, planifica. Antes de invertir, estudia. Antes de endeudarte, calcula. Antes de abrir un negocio, investiga. La planificación reduce errores que pueden costar años de trabajo. Muchas dificultades económicas no aparecen por falta de capacidad, sino por falta de preparación. Un presupuesto sencillo, objetivos claros y una estrategia para utilizar cada parte del salario pueden marcar una diferencia enorme al finalizar un año. Quien administra cada ingreso con intención rara vez llega al final del mes preguntándose dónde desapareció el dinero. Finalmente llegamos a la 10ª ley de Salomón, la que sostiene todas las demás y que explica por qué su sabiduría continúa siendo admirada en todo el mundo. Pon a Dios y la sabiduría por encima de las riquezas. Salomón nunca enseñó que el dinero fuera malo. Tampoco enseñó que la riqueza fuera el objetivo principal de la vida. Lo que mostró fue que el dinero es un excelente siervo, pero un pésimo amo. Cuando ocupa el lugar correcto, se convierte en una herramienta para cuidar de la familia, ayudar a otras personas, crear oportunidades y dejar un legado. Cuando ocupa el lugar equivocado, termina gobernando el corazón. Por eso la mayor riqueza de Salomón nunca fueron sus tesoros, sino la sabiduría que Dios le concedió. Esa sabiduría fue la que produjo todas las demás bendiciones. Si hoy tu salario desaparece demasiado rápido, no comiences preguntándote únicamente cómo ganar más. Comienza preguntándote cómo administrar mejor lo que ya recibes. Esa fue la diferencia entre quienes construyeron un patrimonio duradero y quienes pasaron toda la vida persiguiendo dinero sin encontrar verdadera estabilidad. Las 10 leyes que acabamos de estudiar forman un sistema completo. Busca primero la sabiduría. No gastes todo lo que ganas. Evita las compras impulsivas.
Haz que tu dinero produzca. Rodéate de personas sabias. Huye de las deudas innecesarias. Vive por debajo de tus posibilidades. Trabaja con excelencia. Planifica antes de actuar. Y coloca siempre a Dios y a la sabiduría por encima de las riquezas. Si conviertes estos principios en hábitos diarios, descubrirás que no solo tu salario comenzará a durar más, sino que también cambiará tu manera de pensar, de administrar y de construir el futuro. Poco a poco dejarás de vivir esperando el próximo día de pago y comenzarás a experimentar la tranquilidad que nace de una vida financiera edificada sobre principios eternos. Ahora que conoces estas 10 leyes, quizá descubras que el verdadero problema nunca fue el tamaño de tu salario. Durante años, muchas personas han repetido la frase, si ganara un poco más, todos mis problemas financieros desaparecerían. Sin embargo, la experiencia demuestra exactamente lo contrario. Existen personas con ingresos muy altos que viven constantemente endeudadas y otras con ingresos mucho más modestos que disfrutan de tranquilidad, estabilidad y un patrimonio que crece año tras año. La diferencia casi nunca está únicamente en lo que entra a la cuenta bancaria. Está en las decisiones que se toman después de recibir ese dinero. Salomón comprendió esta realidad hace miles de años y por eso dedicó gran parte de sus enseñanzas a formar primero el carácter antes que la riqueza. Porque cuando cambia el carácter, también cambian los hábitos. Cuando cambian los hábitos, cambian las decisiones. Y cuando cambian las decisiones, inevitablemente cambia el futuro financiero. Tal vez no puedas aumentar tu salario esta misma semana, pero sí puedes comenzar hoy mismo a administrar mejor cada moneda que pasa por tus manos. Puedes dejar de realizar compras impulsivas. Puedes elaborar un presupuesto. Puedes empezar un fondo de ahorro. Puedes invertir en aprender una nueva habilidad. Puedes evitar deudas innecesarias. Puedes construir una fuente adicional de ingresos. Todas esas decisiones parecen pequeñas cuando se observan por separado, pero juntas tienen el poder de transformar completamente tu economía en los próximos años. Recuerda que la prosperidad bíblica nunca fue una carrera de velocidad. Siempre fue una carrera de constancia. Dios no busca administradores perfectos, sino administradores fieles. Personas que toman con responsabilidad aquello que reciben y lo hacen crecer poco a poco mediante trabajo, disciplina, integridad y sabiduría. Ese proceso puede parecer lento al principio, pero produce resultados mucho más sólidos que cualquier promesa de enriquecimiento rápido. Si dentro de un año aplicas diariamente estas 10 leyes de Salomón, probablemente no solo verás un cambio en tu cuenta bancaria, también descubrirás una nueva tranquilidad. Dejarás de vivir con ansiedad cada vez que llegue el final del mes. Empezarás a tomar decisiones con mayor seguridad. Aprenderás a diferenciar entre deseos y necesidades. Y, sobre todo, desarrollarás una mentalidad de administrador, que es uno de los mayores regalos que la sabiduría bíblica puede ofrecer. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero sinceramente que estas enseñanzas de Salomón te ayuden a construir una vida financiera más estable, más inteligente y con un propósito mucho mayor que simplemente ganar dinero. Si aplicas estos principios con perseverancia, descubrirás que la verdadera riqueza no comienza en el bolsillo, sino en la forma de pensar y administrar los recursos que Dios pone en nuestras manos. Que Dios te conceda sabiduría para tomar buenas decisiones, prudencia para administrar cada ingreso y constancia para construir un futuro de paz, abundancia y bendición. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.